Bienvenidos una vez más a actualidadygente.com en este portal de noticias que tenemos para todas y todos ustedes. ¿Con qué propósito? El de llevarle información tal cual como viene sucediendo. Informaciones que son de vital importancia para la comunidad en general. Y en esta oportunidad, ustedes ya conocen al invitado. Se trata del doctor Máximo Briceño, un maestro de la docencia, un hombre con suficiente moral para hablar y criticar de manera constructiva lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Y qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Simple y llanamente, que se está registrando en los últimos días una consulta por un cambio en lo que es el modelo educativo. El decreto 058 ha sido muy criticado durante los últimos meses y sobre todo de las últimas semanas. Un decreto que, en opinión de algunos expertos, pues lesiona de manera contundente lo que es la educación en Venezuela, la educación tradicional. Máximo, para hablar un poco sobre estos temas, me gustaría comenzar por aquí. Su opinión sobre el decreto 058. Fíjate que uno cuando esboza lo que es el modelo educativo nuestro, pues tiene que decir que precisamente la escuela debe ser el centro de los procesos, debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje para construir lo que es la formación del ciudadano. Y entendiendo eso, pues la piedra angular viene a ser el maestro, que es el que tiene que ser especialista en las distintas áreas del conocimiento. Porque incluso uno puede aludir y acudir a que la educación es laica y por lo tanto acepta que a la escuela se va a elaborar y construir conocimiento científico. Pero de un tiempo para acá, la preocupación nace dentro de los propios actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ahora pareciera ser que no es la escuela el centro de los procesos, sino que tenemos que buscar actores externos para que configuren lo que debería ser ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la crítica mayor es que al introducir lo que se llamaría los comités, que son parte de la resolución 058, pudiera dársele cabida y entrada a personas que no tienen nada que ver con el asunto educativo, una cosa que realmente pues desbarajusta, le hace un desbarajuste a lo que es la estructura real de lo que es una institución educativa. Por eso la 058, además de incorporar los comités, incorpora elementos que fueron rechazados cuando se rechazó la reforma de la Constitución, como es dos palabras, el poder popular. No hay tal poder popular cuando tú formas y construyes la conciencia moral, la conciencia legítima de un ciudadano, porque el poder popular, si uno lo analiza, es parte de un modelo político que no está dentro del marco legal de nuestras leyes. Es decir, el Estado de Derecho no contiene, en la Constitución no lo contiene el poder popular. Por lo tanto, uno debe rechazar lo que no está contenido justamente en el marco de las leyes de la República. ¿Será que sí responde única y estrictamente a un interés político o un interés ideológico? Porque si uno hace un análisis rápido, ustedes que nos están escuchando allá, ¿qué sabe el señor que no ha estudiado para educador sobre educación en cuanto a pedagogía, en cuanto a formación, en cuanto a textos, en cuanto a lo que debe ser un buen docente? Es una pregunta que yo la dejo allí, porque el docente nunca termina de formarse. El docente pasa los años y está en ese proceso también de atesorar conocimiento para poderlo transmitir y que de esta manera se vaya transmitiendo el mismo de generación en generación, de persona en persona. En fin, hay que nutrirse, así como los árboles se van nutriendo de la savia, entonces está la savia de la sabiduría, pongámoslo de esta manera. ¿Qué sabe el poder popular de educación? El poder popular es una figura emblemática de un proceso que ha venido tratando de capitalizar, esa palabra le duele mucho, capitalizar lo que es el pensamiento de la parte más noble de la sociedad, que son nuestros niños, nuestros adolescentes, y piensa que al tratar de controlar la institución educativa, efectivamente controla la manera de producir conocimiento en las aulas de clase. Creo que es un gran error, porque las mismas comunidades pueden constituir los comités con sus propios padres y representantes y dejar al propio gobierno sin participación dentro de la escuela. Es decir, que yo llamo a los padres y representantes a que herramientas que se sometan a la consideración o que se aplique, como en el caso de la resolución 058, que ya está en el sistema educativo del año 2012, ellos tienen que tratar de elegir dentro de los comités a los padres y representantes que están comprometidos, sí, con la formación de los niños, niñas y adolescentes, y decirle al gobierno, por más que haga fuerza
por tratar de controlar un sistema educativo, la Constitución permite la libertad de pensamiento porque dice que se respetan todas las corrientes del pensamiento universal en el 102. O sea, mal podría pensarse que cualquier gobierno pudiera decir solamente nos interesa que se le entregue a los muchachos como materia de conocimiento lo que le interesa a un gobierno determinado. Por más que sea, el poder real, no hablamos del poder popular, el poder real lo tienen los maestros porque los maestros son los que tienen a su cargo todos los días el encuentro con los muchachos. Es decir, que si vamos a hablar de cambio, el cambio está justamente en la calidad de los maestros y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en consecuencia está en la mano de ese recurso capital que tienen todos los países del mundo, que son la calidad comprobada de sus maestros, que por cierto se ha violentado al no respetar la carrera docente e incorporar a las aulas de clase el gobierno actual a todo el que se le ocurre. Durante los 15 años últimos que hemos tenido hay un secuestro del sistema educativo, es decir, ¿cómo vamos a hablar de calidad educativa si usted ha insistido en incorporar a las aulas de clase el que se le ocurre violentando la norma real que es el concurso para ingreso y el concurso de ingreso de credenciales y de oposición para ascender en los cargos de la carrera docente? Pero el poder real años le ha llevado a usted, Máximo Briceño, para alcanzar el estatus dentro del Ministerio de Educación y el estatus en cuanto a conocimiento frente a la sociedad. Son dos estatus diferentes. El estatus académico es un estatus muy personalísimo del docente, que lo consigue cuando tiene el título correspondiente como profesional de la docencia, que sería pedagogo o licenciado en educación, que lo entregan las universidades con programas de formación docente. Ese sería el primer título, que es el que establece el 102, el ejercicio de la docencia estará a cargo de personas, el 104, a cargo de personas de reconocida moralidad y de idoneidad comprobada. La idoneidad te la da el título, y lo comprobado es la calidad de lo que tú puedes hacer dentro del aula de clase. Tú puedes concursar luego para ser coordinador, puedes concursar después para ser subdirector, después para ser director, después para ser supervisor 3, supervisor 4, supervisor 5. Es una carrera tan larga que te lleva como 20, 22 años de servicio para lograr llegar hasta allí y ganar todos los concursos pertinentes. Esa es la condición académica y la jerarquía académica de un profesional de la docencia. No, ahora no. Ahora si usted milita en el partido, usted milita en el PSUV, a usted lo ubican de director encargado, de subdirector encargado y unos supervisores que da pena ajena, que no tienen la carrera docente y llegan a las instituciones educativas a tratar de suprimir los derechos de los educadores o de los empleados de los obreros de las instituciones educativas. Eso es socialismo. Eso será el estatus que algunos han conseguido dentro de lo que ellos llaman un modelo fracasado como el socialismo, pero que se llaman supervisores y que están como personas de un interés partidista real tratando de suprimir derechos que hemos conquistado los educadores a lo largo de los años. Usted es bastante trabajador, laborioso en la materia educativa. Yo le voy a hacer una pregunta de acuerdo a lo que usted ha podido aprender a través del tiempo. ¿Es que es mejor la educación en los países comunistas y socialistas que la educación que se puede impartir en los países desarrollados plenamente dentro de los sistemas capitalistas y otros sistemas que en estos momentos gobiernan el mundo? A un país le va bien cuando toma con seriedad su educación. Si un país no toma con seriedad su sistema educativo, pues va a tener realmente un desastre de sociedad. Y ahí es donde vamos al estatus social, que tú llamabas hace rato. El estatus social se consigue por la calidad de ciudadanos educados que tengamos. Usted no ve que hay burros con plata, gente con mucho dinero que no tiene ni la más elemental norma social, vamos a decir, de comportamiento social. Entonces uno lo llama burros, que me disculpe el animal porque hacia él no va dirigida la crítica. Tenemos unas ciertas personas que no han logrado conseguir su estatus social. Es porque los países equivocan el destino del social de los ciudadanos, es decir, no invierten en educación en la calidad de los educadores. Se les ha olvidado que lo más importante en este caso, y por experiencia lo digo, se trata de configurar en un Estado nacional que el sistema educativo es piedra angular del desarrollo y de la actuación social de los ciudadanos. Y cuando un país no le para eso, pues puede decirle que está por otro lado, menos por el camino del desarrollo, del estatus social, del estatus económico, porque además el sistema educativo, cuando es concebido con respeto, consideración al ciudadano, es un sistema educativo que produce, es decir, que genera la mano de obra para el aparato productivo. Pero cuando no tienes aparato productivo, como en el caso muy especial nuestro, que casi todos lo compramos afuera, pues tú dices, además de no tener sistema educativo, no tiene aparato productivo y no tiene comportamiento social. Realmente es un desastre, y si le agrega, si no tiene ética, le quita la pata de la ética, pues tienes realmente no solamente el sistema educativo en crisis, sino
toda la sociedad. Me voy con otra pregunta, y ustedes allá pues, estarán pendientes. Y es muy sencilla. ¿Qué pasa con los textos? ¿Por qué yo lo estoy nombrando así, le estoy llevando la entrevista de esta manera? La historia universal es una. La historia de Venezuela sigue siendo una mientras que se continúa investigando, porque para eso están los historiadores. Pero si se le tuerce el pescuezo a la historia universal, y también se quiere desviar la historia de Venezuela, la historia moderna y la historia contemporánea, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el destino nuestro, como ciudadanos, para que estas nuevas generaciones conozcan auténticamente sus raíces? Mire, la apología de la mediocridad, si yo quiero enaltecer la figura de alguien, ¿cierto? Permítase que se haga una revisión crítica primero de esos personajes que quieren imponerle a los ciudadanos, imponerle. Nunca vas a comparar a un Andrés Bello con un fallecido recién. No vas a comparar al mismo Simón Bolívar con personajes que no tienen su misma estatura. No vas a comparar a un José Antonio Páez, no vas a comparar con un José Miguel Sanz, no vas a comparar un Arturo Burla Pietri, un Rómulo Gallegos, con personajes que no han tenido trascendencia desde el punto de vista de su estatus, que tú lo decías bien, de su estatus como miembro de una sociedad académica e intelectual que ha hecho posible un país. Tú no puedes suprimirle a la historia los personajes que han sido relevantes para construirla, ojalá fueran personajes, los procesos políticos, los procesos ideológicos para la Venezuela que tenemos. Cuando tú suprimes, y de paso, de textos de muy bajo nivel, de muy baja calidad académica, que quieren introducir con la figura emblemática de un personaje que no sé, para algunos ha representado desarrollo, para otros ha representado atraso fundamental, sobre todo en materia educativa, donde hemos retrocedido más de 50 años. Es decir, tú no puedes quitarle a la historia lo que es su realidad. Si dijimos que hay una revisión crítica permanente de lo que se está haciendo en el país, no puedes de paso agravar la situación entregándole a los docentes una colección que no ha sido revisada ni por los docentes ni por la misma sociedad, sino una imposición que tiene como único mecanismo tratar de establecer, vuelvo a repetir, un modelo político, social y económico que no tiene vida porque ha fracasado en esas tres áreas fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Y si pasamos al modelo educativo, ya propiamente entrando en lo que es el modelo educativo, tenemos 4 minutos para hablar del mismo, y si no, haremos una segunda parte de este programa. Es necesario ir a las experiencias. ¿Qué ha dicho la educación en el mundo, y sobre todo en los países desarrollados, donde hay una preocupación constante por el presente y por el futuro? Si bien es cierto, nos hace falta un poco la historia, el pasado, para tener la identidad, también hace falta desde ya trabajar en el presente para construir el futuro. Pero el modelo educativo como que nos lleva y nos estanca desde el pasado hasta el presente, no se proyecta el futuro. Ante esa situación, ¿qué dicen ustedes, los maestros, en el mejor sentido de la palabra? Claro, esta es una democracia muy joven, que con sus altos y bajos es un modelo que nosotros lo vivimos durante los años, que era un modelo realmente vamos a decir, de que tú conseguías todo lo que una democracia puede ofrecer. Claro que habían problemas en salud, en educación, en el alto costo de la vida, en todo lo que siempre ha sido el juego en política y en economía de lo que ha sido el país. Por eso la existencia de partidos que también fracasaron, ¿no? Y vamos a decir, la aparición de un modelo que encabezó Chávez, que era un modelo en respuesta precisamente a una cierta frustración por los márgenes de corrupción, etcétera, que representó inicialmente el modelo democrático. Vamos a hacer una pausa. En breves momentos continuaremos con esta entrevista. A ustedes los invitamos para que escuchen y puedan ver la segunda parte. Va a estar muy interesante porque es hablar de educación, y cuando hablamos de educación definitivamente estamos hablando del futuro. ¿Cuál es el futuro? El nuestro, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros descendientes, en fin, de Venezuela y del mundo. No se retiren, ya retornamos.